Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy quiero iniciar este espacio con la promesa del Señor que se encuentra en Filipenses 4, verso 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Muy bien, luego de esta promesa, vamos a conocer el tema para el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la Revolución China y también cubana. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a conocer los eventos sucedidos y las repercusiones en las revoluciones mencionadas, China y cubana. Muy bien, dada esta introducción, vamos al desarrollo de nuestro tema. Revolución China. Primeramente vamos a ver qué es. Es un proceso de cambio a nivel político, económico y social, cuyo objetivo fue desterrar de China el feudalismo, la intervención de las potencias extranjeras y al emergente capitalismo. Es decir, que esta revolución se da con el fin de poder desterrar de su territorio al feudalismo, las intervenciones de las potencias y al emergente capitalismo que se estaba dando. Muy bien. Veamos ahora los antecedentes que tuvo la Revolución China. Primeramente, vamos a ver la Guerra del Opio, que se da en 1832, 1843 y posteriormente del 56 al 60. Este fue un enfrentamiento entre el Imperio Británico y China por la comercialización del opio. El segundo antecedente vemos la rebelión de Taiping, de 1850 a 1864. Este fue un levantamiento popular chino contra el gobierno de la dinastía Qing, encabezado por Hong Xiaoquan, quien se proclamó soberano del reino celestial, o Taiping. El tercer antecedente que se muestra es la rebelión de los Boxers, de 1899 a 1900, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Esta rebelión se da por el resentimiento chino contra Japón y los países occidentales. El levantamiento general provocó que una fuerza combinada europea ocupara la ciudad de Pekín y aplastara la rebelión. Muy bien. Luego de haber analizado en qué consiste la Revolución China y los antecedentes, vamos a hablar acerca de las etapas de la revolución. Se desarrolló en dos etapas. Primeramente, vemos la etapa nacionalista, que fue dirigida por Sun Yat-sen, quien fundó el Partido Nacionalista contra la dinastía Qing, logrando su derrocamiento y dándose el establecimiento de la República en 1912. Posteriormente, asumió el poder Chiang Kai-shek. Durante este periodo se benefició a la inversión del capital inglés y francés en China. Luego de esta etapa nacionalista, viene la etapa socialista, que fue dirigida por Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino, en contra del régimen implantado por Chiang Kai-shek. Planteó la lucha del campo a la ciudad, contando con el apoyo mayoritario del campesinado. En 1933 se produjo la invasión japonesa a China. El Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista se vieron obligados a entablar un armisticio para enfrentar al enemigo en común, ¿no? Al enemigo que había invadido, es decir, a Japón. En 1949 se reinició la guerra civil entre estos dos grupos, favorable en esta oportunidad al Ejército Rojo, que recibió el apoyo del campesinado.
Ese mismo año se proclamó la República Popular China bajo la presidencia de Mao Zedong. En este punto vamos a ver también un poco acerca del conflicto de Corea, de 1950 a 1953. Veamos los antecedentes. Aquí está Corea. Este es un conflicto bélico desarrollado en la península de Corea, como vemos aquí, ¿no? Esta península está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Iniciado como una guerra entre la Corea del Sur y Corea del Norte, pero que rápidamente se convirtió en una guerra internacional, porque involucró a Estados Unidos y a otras 19 naciones. Fue un enfrentamiento derivado de la Guerra Fría. Las causas provienen de la lucha por razones o por zonas, mejor dicho, de influencia entre el bloque capitalista, que estaba respaldado por la ONU en Corea del Sur, y el bloque socialista, que estaba respaldado por China y la URSS, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto en Corea del Norte. ¿Qué antecedentes tuvieron esta guerra en Corea? En 1945, la Conferencia de Potsdam había establecido como límite entre ambas Coreas el paralelo 38. En 1947, la zona quedó bajo el control de la ONU. Y es así que se da el desarrollo de la guerra en 1950, cuando las tropas norcoreanas invadieron Corea del Sur. Las fuerzas surcoreanas fueron arrasadas rápidamente y solicitaron la ayuda a la ONU. Entonces los Estados Unidos transportó sus tropas que estaban destacadas en Japón. En 1951, la República Popular China intervino en el conflicto a favor de Corea del Norte, obligando a las tropas de la ONU a retroceder. Y así como podemos ver, vemos que este conflicto, que era interno, se vuelve internacional. Muy bien, entonces así conocemos de lo que es la Revolución China. Continuemos. Ahora vamos a hablar acerca de la Revolución Cubana. Muy bien. Veamos primeramente qué es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el término con el cual se designa el derrocamiento del gobierno del dictador militar Fulgencio Batista a manos del movimiento 26 de julio y al establecimiento del nuevo gobierno cubano de corte socialista, que estaba liderado por Fidel Castro en el inicio de 1959. Muy bien, ahora veamos los antecedentes. En la historia de Cuba hay tres periodos de gran importancia. Entre estos se puede encontrar el periodo colonial, que está comprendido entre los años 1510 y 1898. El segundo periodo, en el que Cuba enfrenta al neocolonialismo de los Estados Unidos, desde 1898 hasta 1959. Y por último, el periodo actual de la Revolución Socialista. Como colonia de España, Cuba lucha por su independencia, lo cual fue visto con creciente simpatía por los Estados Unidos. El gobierno de Washington decide involucrarse en el conflicto. Sus principales resultados fueron la independencia de Cuba y la pérdida por parte de España de sus colonias insulares en América y Asia, Puerto Rico, Filipinas y Guam, que fueron cedidas a los Estados Unidos. Y en ese sentido podemos ver que
los fuerza a adoptar la enmienda Platt en su constitución. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata esta enmienda Platt? Fue un apéndice agregado a la Constitución de Cuba en el periodo de la primera ocupación militar estadounidense en la isla y que respondía a los intereses de los Estados Unidos. Esta es una cláusula que regula las relaciones entre el nuevo Estado independiente cubano y los Estados Unidos, por el cual permite la intervención política militar de los Estados Unidos en Cuba y restringe las relaciones exteriores de la isla. El 12 de junio, Cuba decide incorporar esta enmienda a su constitución. Veamos ahora el contexto. Cuba se independiza de España en 1898. En 1901 Estados Unidos transforma Cuba en un protectorado, donde el gobierno de los Estados Unidos tenía el derecho de supervisar la economía cubana, así como vetar, por los acuerdos internacionales y supervisar e intervenir la política interior. Es decir, porque le daba la autoridad, esta enmienda Platt. Dentro del contexto entonces, desde que se independiza de España, la vida política de Cuba había estado condicionada por la relación que mantenía con los Estados Unidos. Esta enmienda Platt permitía la intervención norteamericana en la isla. ¿En qué sentido? Para proteger la vida, la libertad y los bienes de todos los ciudadanos. En ese sentido, las empresas norteamericanas controlaban la producción azucarera, la producción de electricidad y de las redes telefónicas, de las refinerías de petróleo, de la producción de níquel, de las casas comerciales, hoteles y la industria de productos alimenticios. Es así que debido al malestar social en este año, el general Fulgencio Batista da un golpe de estado a Carlos Prio Socarrás, que era presidente pro-norteamericano, es decir, que estaba puesto ahí por los norteamericanos y que gobernaba a favor de los Estados Unidos. Veamos las causas de la revolución. Primeramente vemos el régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista. La conflictividad socioeconómica, es decir, había desempleo, bajos salarios y prioridad de cargo a los extranjeros. Era demasiado notorio, es decir, que los nacionales no tenían cargos, sino los extranjeros. La dependencia económica del exterior, y sobre todo de los Estados Unidos. Los lazos entre el régimen de Batista y los intereses económicos norteamericanos eran muy fuertes. Finalmente vemos la tradición de corrupción, mala administración, irresponsabilidad fiscal y falta de sensibilidad ante los problemas sociales que había empezado durante el régimen de José Miguel Gómez, en 1909 a 1913. Y toda esta conflictividad se agudizó durante el régimen de Batista. Veamos el desarrollo de la Revolución Cubana. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista, quien ya había gobernado Cuba entre 1934 y 1944, desencadena un golpe de Estado que derriba al gobierno de Carlos Prio Socarrás, corrupto presidente de la República neocolonial. Allí interviene Fidel Castro, tratando de parar el golpe de Estado. Crea una organización clandestina de jóvenes, estudiantes y trabajadores, donde entra también a apoyar Ernesto Che Guevara. Y es así que durante todo este tiempo se desarrollan eventos y acontecimientos, donde estos jóvenes que habían hecho esta organización se levantan y conspiran, pero son aplacados por el gobierno de Batista. Y luego ellos van al exilio y regresan hacia la revolución a continuar. Muy bien, eso es todo.